Bien, como todos sabéis, durante esta semana se han vivido en la región de Murcia un conjunto de hechos, pues que yo diría que alcanzan la cima del surrealismo político español y que, pues yo desde mi conocimiento de la región, porque llevo viviendo aquí mis 36 años, pues espero poder explicaros, contextualizándolos en relación con la realidad política murciana y la realidad social de esta región. Bueno, como sabéis, Ciudadanos presenta una moción de censura contra Fernando López Miras. Fernando López Miras es conocido popularmente como Testaferro. Testaferro porque ese apodo se le da porque era el testaferro político de Pedro Antonio Sánchez, quien a su vez era el delfín de Valcárcel, el primer presidente del PP que tuvimos en Murcia. Valcárcel, después de una larguísima presidencia, en fin, de un larguísimo periodo como presidente del gobierno de la región de Murcia, durante el cual pues, los escándalos de corrupción se sucedieron, se procesó a un consejero de su gobierno, a Marqués, porque la policía encontró 500.000 euros en negro en el trastero de su casa y él dijo que era dinero negro de operaciones que no había declarado Hacienda, operaciones comerciales, de venta de pisos, etcétera, pero el juez entendía que eran sobornos, es decir, por contratas que había recibido. Pues después de todos esos escándalos que hubo en el gobierno de Valcárcel, este decidió largarse de aquí, poner tierra de por medio y marcharse a Europa a ser eurodiputado. Y entonces nombró como su sucesor, con el beneplácito de Rajoy, al cual ya le habían avisado de que el sucesor era una persona muy contaminada, nombró como sucesor a Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio Sánchez en ese momento estaba siendo investigado por distintos casos de corrupción de su etapa como alcalde. Y Pedro Antonio Sánchez finalmente fue candidato del PP, gana las elecciones y tiene que formar gobierno con Ciudadanos. Y en esa tesitura, pues sucede que le imputan por esos presuntos delitos que había cometido como alcalde. Y Ciudadanos dice que su código ético le impide apoyar a un candidato que esté imputado. Entonces Pedro Antonio Sánchez no puede seguir y se nombra como su testaferro político a Fernando López Miras, un chico sin ninguna trayectoria profesional, con un nivel intelectual muy limitado, con un nivel cultural muy limitado y que lo eligen precisamente por eso. Es decir, porque la idea es poner a una persona gris, sin iniciativa, sin la inteligencia para, digamos, agarrarse al sillón y no querer soltarlo, para que esté como presidente de la comunidad autónoma estrictamente el tiempo necesario hasta que le levanten la imputación a Pedro Antonio Sánchez. Y entonces Fernando López Miras dimite y Pedro Antonio Sánchez entra como presidente del gobierno. ¿Cuál fue el problema? Que, bueno, Testafer entra en el gobierno, se supone que va a estar unos meses, pero resulta que el juez ve que los indicios de delito contra Pedro Antonio Sánchez son muy fuertes y pasa de imputado a procesado. La diferencia en el ámbito penal entre imputado y procesado, que imputado ahora es investigado. La diferencia es que el imputado investigado es una persona frente a la que hay indicios de delito y el juez de instrucción investiga esos indicios. Si el juez de instrucción entiende que los indicios no se confirman, digamos, sobresee el procedimiento y la persona se va tan feliz a su casa. Si por el contrario entiende que los indicios de delito son muy fuertes, en ese caso lo procesa. Y el procesamiento implica que el caso se eleva al juez de lo penal o a la audiencia provincial, según la competencia, y ya se le juzga por los hechos. Entonces hay dos jueces. Juez de instrucción que investiga, mientras te investiga eres imputado o investigado, y cuando acaba la investigación, el juez de instrucción decide si efectivamente hay indicios relevantes contra ti o si no los hay. Si no los hay, te vas a tu casa, sobreseimiento. Si los hay, te procesa y te vas al juez de lo penal para que te juzgue. Pues Pedro Antonio Sánchez lo procesa. Entonces Testafer se encuentra con que una cosa que iba a ser para unos meses, pues se vuelve definitiva y se convierte en el presidente autonómico. Bueno, eso fue en las anteriores de las anteriores elecciones. En las últimas elecciones cambian las tornas y el PP deja de ser el partido más votado y pasa a serlo el PSOE. En una tesitura en la que PSOE y Ciudadanos tienen mayoría absoluta. Si PSOE y Ciudadanos hubiesen pactado en un primer momento, no habría habido gobierno del PP. Pero pese a que Ciudadanos engañó
pero engañó de una forma miserable a los murcianos, diciendo durante toda la campaña, tanto Isabel Franco, que era la candidata, como Inés Arrimadas: no podemos tolerar ni un minuto más de gobierno del PP, son 26 años de corrupción, tenemos que echarlos. No paraban de decir eso durante la campaña. Pues en cuanto se acabó el día de las elecciones y vieron los escaños que tenían, se fueron a pactar con el PP. Se fueron a pactar con el PP, por una parte, porque, digamos, los líderes de Ciudadanos de Murcia son muy próximos al PP, son gente que viene del PP, salvo alguno que viene de UPyD, pero que no consiguieron un cargo lo suficientemente sustancioso allí, entonces se vinieron para allá, se fueron para Ciudadanos. Vamos, Ana Martínez Vidal, la actual número uno, fue concejala con Cámara, el alcalde del PP de Murcia, hace unos años, que estuvo imputado también. Bien, pues como digo, no pactaron con el PSOE, sino con el PP, primeramente por esa cercanía que siempre han tenido con el PP, cercanía que ocultaron como auténticos mentirosos y como auténticos trapaceros durante las elecciones para conseguir votos de gente que estaba harta de la corrupción y del gobierno eterno del PP en Murcia, pero por otra parte porque también había órdenes de Albert Rivera de que había que pactar con el PP en todo lugar, que eso fue lo que hundió a Ciudadanos. Es decir, lo que hundió, su actual hundimiento no es nada en comparación con el hundimiento que le espera, que yo entiendo que va a ser la desaparición directamente. Pero en aquel momento, Rivera, como estaban subiendo mucho, consideraba que se podía convertir en el nuevo referente de la derecha. Y en esas elecciones autonómicas realmente Ciudadanos subió mucho. Y entonces por eso dijo, tenemos que pactar con el PP en todos los sitios para que el electorado del PP se venga con nosotros. Pues bueno, básicamente por esas órdenes de Rivera, aparte de la afinidad entre la dirección de Ciudadanos en Murcia y el PP, pues se llegó a ese pacto y se mantuvo a Testafer como presidente del gobierno, pese a que Ciudadanos y el PSOE podrían haber, digamos, gobernado con mayoría absoluta sin depender de nadie, pese a que el PSOE era la lista más votada y pese a que Ciudadanos había estado diciendo una y otra vez que era intolerable que un partido gobernase 26 años, como había hecho el PP en Murcia, y que los casos de corrupción y las redes clientelares y todo aquello, pues impedían que el PP estuviese gobernando ni un minuto más. Bueno, pues en esa tesitura se produce el batacazo de Ciudadanos en las últimas, bueno, en esa tesitura, un tiempo después, se produce el batacazo de Ciudadanos a nivel nacional en las elecciones generales que gana Pedro Sánchez y Albert Rivera se va. Entre Inés Arrimadas e Inés Arrimadas por pura estrategia, no por ideología. Dice, oye, esto de ser la muleta del PP siempre y en todo lugar no nos viene bien, porque la gente prefiere votar al original y porque precisamente nuestra credibilidad se basaba en la de ser un partido centrista regenerador que cree en la democracia, en la transparencia, en el buen gobierno y que defiende esos valores de lucha contra la corrupción, de transparencia, de, digamos, eh, valores republicanos, aunque ellos no sean republicanos. Y precisamente por defender esos valores, pues puede pactar con el PP en Andalucía para quitar un gobierno del PSOE que ha robado a mano llena y puede pactar con el PSOE en otras comunidades para quitar gobiernos del PP que también han robado a mano llena. Entonces, Arrimadas, por esa estrategia política eh, que le lleva a concluir que ser la muleta del PP y apoyarles en todos los sitios, pase lo que pase, les quita toda su credibilidad y aleja al votante centrista y al votante que quiere una regeneración democrática, que en principio eran, digamos, una parte importantísima de su electorado, aparte de la irrupción de Vox, que hace que gente de derechas que votaba a Ciudadanos porque estaba enemistada con el PP vote a Vox en cierta medida, precisamente por eso Arrimadas cambia de estrategia. Y dice, tenemos que empezar a acercarnos al PSOE, aunque sea, digamos, de una forma más cosmética que otra cosa, para no hundirnos. Porque si seguimos así, la gente va a decir, pues oye, para votar al clon, voto al original. Y los que nos votaban por considerarnos un partido regenerador, pues van a dejar de votarnos porque van a decir, oye, si estos son los lacayos del PP, si van a pactar con él donde sea y como sea, aunque haya corrupción por un tubo. Pues bueno, en el marco
de esa nueva estrategia de Inés Arrimadas, pues nos encontramos con que Vox crece cada vez más a nivel nacional, nos encontramos con que el PP también empieza a crecer algo, es decir, no se hunde, y nos encontramos con que Ciudadanos no remonta. Y nos encontramos con que las encuestas dicen que esto se va a, digamos, eh, que se va a profundizar cada vez más en esta tendencia. Es decir, que Vox va a tener cada vez más votos, el PP va a tener cada vez más votos, Ciudadanos va a tener cada vez más votos. Y esa división va a tener cada vez menos votos. Y esa división en tres que había entre los partidos de la derecha va a terminar convertida en una división en dos, porque Ciudadanos va a perder todo su electorado conservador y el electorado centrista regenerador pues o no va a votar o se va a ir al PSOE o... Y entonces en esa tesitura, Arrimadas, eh, por instinto de supervivencia, dice, tenemos que romper esta imagen tan nefasta que generó Albert Rivera pactando con el PP en todos lados. Y pase lo que pase. ¿Cómo lo hacemos? Con Murcia. Murcia es el lugar perfecto para dar esta nueva imagen. ¿Por qué? Porque es un sitio donde las redes clientelares y la corrupción del PP están más extendidas que en ninguna otra parte de España. Somos la región de España con mayor número bruto de imputados por corrupción. Y somos 4 gatos en cuanto a población, pero tenemos más imputados por corrupción que Madrid. En números brutos. Es decir, no estamos diciendo en proporción a la población. En números, es decir, más imputados por corrupción que ninguna otra comunidad autónoma. Por otra parte, es una comunidad que políticamente es menos relevante, somos una comunidad pobre, con poco presupuesto, entonces es el lugar perfecto. Mantenemos los pactos con el PP en Madrid, aunque luego Ayuso se volvió loca como colecciones, y en Castilla y León, y Murcia, pues la convertimos, digamos, en nuestra, digamos, base de pruebas. Pactamos ahí con el PSOE y demostramos que hemos optado por la regeneración. Y que si en un sitio hay mucha corrupción, nos da igual que gobierne el PP o el PSOE. Vamos a luchar contra la corrupción. Claro, el problema viene cuando, bueno, ante todo, es decir, y esto para demostrar, digamos, el contexto tan difícil en el que vivimos en nuestra región. Cuando Arrimadas da esta comunicación de que registra la moción de censura contra el PP, etcétera, etcétera, Abascal viene a la plaza de la Catedral de Murcia a dar un mitin. Y ese mitin es difundido por todas las redes sociales del partido, por los grupos de WhatsApp del partido, los grupos de Telegram, grupos de WhatsApp y de Telegram de extrema derecha que no son oficialmente de Vox, pero donde hay mucha gente de Vox. Se difunde a lo bestia. Porque Abascal quiere un baño de masas, en plena pandemia, cuando hace 2 semanas las UCIs de Murcia estaban colapsadas y se estaba muriendo gente por falta de atención porque no había UCIs decentes para atender a todo el mundo. Porque bueno, aquí se dice, no, es que podemos poner hasta 300 UCIs. No, las UCIs que tiene el Servicio Murciano de Salud son 120. Lo otro son UCIs artesanales que montan en quirófanos y que no tienen la capacidad para atender correctamente a una persona, como sí que la tienen las UCIs adecuadas, primero por lo artesanales que son y segundo porque no hay personal cualificado para atenderlas, no hay suficiente personal cualificado para atenderlas. Pues en esa situación de tragedia que hemos vivido en Murcia, en la tercera ola que nos ha golpeado de una forma bestial, hemos llegado a ser la segunda comunidad de España en incidencia, y con lo reciente que la tenemos, pues Abascal, despreciando la vida de los murcianos, dice, no, yo me tengo que dar un baño de masas porque tengo que demostrar que soy la alternativa a estos rojos miserables de Ciudadanos que se unen al PSOE y nos dejan tirados. Y tengo que absorber a todos los votantes de Ciudadanos descontentos con esa maniobra política. Pues entonces difunden a lo bestia esa convocatoria, llaman a todos sus militantes a acudir y nos encontramos pues con que unas 2.000 personas se arremolinan como piojos en costura en la plaza de la catedral durante un larguísimo periodo de tiempo para escuchar a Abascal. Eso demuestra, por una parte, que a Abascal la vida de los españoles le da igual. Es decir, y que toda la paliza que dio con el 8M, que las feministas han expandido el virus, que, toda la paliza que dio era pues, fruto exclusivamente de su populismo, de su demagogia, de su discurso del odio, porque es un tío que vive del odio, es un inútil, es decir, es un vividor, es un tío que no ha trabajado jamás fuera de la política y que no tiene la más mínima formación
que lo saca de sus mantras de los inmigrantes nos roban, los catalanes nos roban, las feminazis nos sojuzgan y no sabe de nada y no puede hablarte de nada porque no tiene la mente mínimamente amueblada. Pues este vividor, que solo vive del odio, pues evidentemente utilizó la pandemia para satanizar a los movimientos feministas, diciendo que eran unos irresponsables porque se manifestaban, porque tal. Y dio la paliza como nadie para que se prohibieran las manifestaciones feministas cuando hemos visto que en las manifestaciones feministas se ha guardado una responsabilidad absoluta para evitar el contagio. Y que aquí en Murcia las manifestaciones feministas fueron hileras de gente con 2 metros de distancia entre cada una, con su mascarilla, sin interactuar, etcétera, etcétera. Pues el sinvergüenza de Abascal, que decía que las feministas nos iban a contagiar a todos y que eran unas irresponsables y tal, conscientemente arremolinó a 2.000 personas en la plaza de la catedral y si hubieran sido 10.000 le habría encantado. Y las tuvo allí contagiándose durante horas pues para conseguir rédito político y para dar una imagen de fuerza y para mostrarse como la alternativa. En ese mitin que dio, diciendo que Ciudadanos eran unos traidores y que había que convocar elecciones anticipadas en Murcia porque, pues en fin, él piensa que puede conseguir más votos que el PP. Bueno, pues en esta tesitura parece que la moción de censura va a salir adelante, pero nos encontramos con que 3 diputados de Ciudadanos, de los 6 que tiene, en el último momento se van con el PP y dicen que no apoyan la moción de censura. Claro, dicen que lo hacen por responsabilidad, porque se firma un pacto, porque hay que cumplirlo, porque no le pueden dar a Pedro Sánchez el gobierno de Murcia. Esto lo dice Isabel Franco, que como digo, se hinchó durante la campaña electoral a decir que bajo ningún concepto se podía permitir un gobierno del PP. Isabel Franco, que siempre ha vivido del PP. Es decir, Isabel Franco, que se tiró un montón de años en televisión murciana como periodista, televisión murciana controlada totalmente por el PP, y cuando se le acabó el chollo porque televisión murciana hizo un ERE, cerró, etcétera, etcétera, pues necesitaba seguir viviendo del PP. Y que evidentemente, si se salió de la disciplina de voto de Ciudadanos, si se salió de la disciplina del partido, es porque si apoyaba a Ciudadanos iba a convertirse en mera diputada, iba a dejar de ser vicepresidenta del gobierno regional como lo era con Fernando López Miras, y lo va a seguir siendo, porque la moción de censura parece que no va a triunfar. Y evidentemente el sueldo de vicepresidenta es muy superior al sueldo de diputado raso. Aparte de que se llevaba muy mal con la dirección de Ciudadanos y sabía que su supervivencia política con Ciudadanos era imposible, porque no la iban a volver a meter en las listas. Entonces, por ese deseo de seguir chupando del bote, Isabel Franco y 2 de sus diputados afines se rechazan la moción de censura y se van con el PP. El PP, como prebenda, digamos, para compensarles, los nombra consejeros. Isabel Franco vicepresidenta, los otros 2 consejeros. Eso mejora notablemente su posición económica, porque pasan de tener el sueldo de diputado a tener el sueldo de consejeros ellos y de vicepresidenta ella, y esa es la razón por la que siguen apoyando al PP. Aparte de, como digo, en el caso de Isabel Franco, que no tenía nada que hacer en Ciudadanos porque tenía una enemistad personal muy fuerte con la dirección, y por otra parte, en el caso de los otros 2, pues porque supongo que, en fin, aquí en Murcia todo el mundo sabe que el PP es como el PSOE en Andalucía. Es decir, en Andalucía el PSOE lo llamaban la PSOE, es decir, como si fuera una agencia de colocación, una empresa donde vas y te dan un trabajo pues a cambio de que les hagas favores o a cambio de... Pues las redes clientelares del PP en Murcia son lo mismo. Es decir, le doy trabajo a tu hijo a cambio de que tú le digas a tus vecinos, a los de la asociación de amas de casa, que me tienen que votar, te hago el favor de que es ese clientelismo absolutamente obsceno que ha permitido al PP seguir gobernando aquí año tras año tras año. Y claro, es decir, los 2 concejales, los 2 diputados de Ciudadanos que se fueron con el PP, no apoyaron la moción de censura y fueron nombrados consejeros, aparte, digamos, del chupe inmediato que les permite ser consejeros, que se deriva de ser consejeros, pues es que aparte, estos 2 tíos saben que seguramente se lo han prometido, que en las próximas elecciones los van a meter en las listas del PP o les van a dar un chupe del PP, cosa que en el caso de Ciudadanos no tenían en absoluto asegurado. Primero porque Ciudadanos tiene mucha menos fuerza electoral que el PP y segundo porque, pues en fin, hay mucha gente para repartir, pocas cosas. Pues bueno, como digo, el 50%, 3 de los 6 diputados de Ciudadanos,
no apoyan la moción de censura. Y claro, es decir, esto da una imagen absolutamente terrible de Ciudadanos y tiene una repercusión política muy relevante. Es decir, porque Ciudadanos ha tenido un gran problema a nivel nacional. Ese problema es que Vox ese problema se materializa en la frase de Vox de la veleta naranja. Es decir, a mí no hay nada que me repugne más a nivel político que Vox, pero en eso tienen razón. Ciudadanos empezó diciendo que eran socialdemócratas, luego liberales, luego centristas reformistas, luego socialliberales. Ciudadanos es un partido de trepas. Es decir, no digo que alguna persona concreta que pueda estar en Ciudadanos pues pueda estar por idealismo, pero es un partido de trepas, dirigido por trepas. Es decir, por gente que no tienen ideología. Bueno, son conservadores, es decir, pero que no se mueven por valores. Es decir, son gente, tanto Albert Rivera como Inés Arrimadas, que si se van con el PP o se van con el PSOE no es porque crean en nada, es porque piensan que les viene mejor. Ciudadanos está integrado por gente que viene del PP, fundamentalmente, que viene de UPyD, gente que no consiguió lo que quería en los partidos de derechas tradicionales y que, bueno, tradicionales, UPyD no lo era, pero que no consiguió lo que querían los partidos de derechas distintos a ellos y que se vinieron ahí pues para conseguir el chupe, la mamandurria que no consiguieron en el PP, pues porque no les daban porque no había suficiente para repartir, aunque el PP tiene mucho para repartir. Claro, es decir, eso ha llevado, pues como digo, a que Ciudadanos, según estratégicamente les convenga, pues apoyen al PP, apoyen al PSOE, solo apoyen al PP, solo apoyen al PSOE, independientemente de que esos apoyos se dieran en un contexto donde el PP o el PSOE al que apoyaban pues fuese el partido más corrupto de España. Es decir, porque no les interesa la regeneración, no les interesa ningún ideal, les interesa el poder. Y por eso dan esos giros. No es que no sepan a dónde van, no es que, digamos, estén en un proceso de formación ideológica, que no sepan si son liberales o son socialdemócratas o no. No. Es decir, es que quieren chupar del bote y quieren conseguir cargos y quieren conseguir mamandurrias. Y para eso lo que hacen es, digamos, intentar tener una visión de lo que de lo que su votante puede querer, su potencial votante puede querer, y hacen exactamente eso, aunque como hemos visto la gran mayoría de las veces se equivocan al definir al definir las preferencias de ese potencial votante, pues exclusivamente hacen lo que consideran que les puede venir mejor para sus intereses personales. Claro, por eso, precisamente por eso, Ciudadanos fue calado por el votante de derechas, fue calado por el votante centrista y se hundió. Y ahora Arrimadas pretendía levantarlo. Es decir, pero con lo que ha pasado en Murcia, yo diría que ha firmado la sentencia de muerte de su partido, porque ha demostrado que no es solamente que el partido esté dirigido por trepas, es que son trepas que ni siquiera guardan la lealtad elemental entre sí. Es decir, que si uno de fuera les ofrece algo mejor, se van con el de fuera. Es decir, y eso destroza completamente la imagen del partido a nivel nacional. Es decir, no es ya que solo penséis en vosotros, digamos que seáis un grupo que solamente piensa en los intereses personales de los miembros del grupo. Es que traicionáis al grupo. Traicionáis al grupo si individualmente cada uno de vosotros recibís una llamada de otro que dice, oye, lo que te da rimadas es 5, pero yo te puedo dar 100, vente conmigo, se va con él. Es decir, inmediatamente. Y claro, es decir, eso quita cualquier credibilidad al partido, aparte, digamos, de la imagen de división, de la imagen de caos, de la imagen de ejército de Pancho Villa, donde Arrimadas es una mindundia a la que nadie hace caso. Eso ha destrozado completamente la imagen de Ciudadanos y lo va a hundir. Pero es que, y evidentemente ha reforzado muchísimo la imagen del gran peligro que tenemos a día de hoy en España, que es Vox, que es el partido de la extrema derecha, el partido de, digamos, todos los complejos que tenía el PP, todas las cosas que podían decir los del PP, sus líderes en privado, pero que no se atrevían a decir en público. Las feminazis, los gays que quieren convertir en gays a nuestros hijos, los inmigrantes moros que son todos malos porque el Islam es malo, la ideología de género que quiere que las mujeres dejen de ser felices en sus casas trabajando y se vayan pues eso, es decir, al mundo público que no es donde tienen que estar. Todo lo que el PP no se atrevía a decir lo dicen ellos. Y la misma falta de complejos se aplica al tema de la corrupción, al tema de la transparencia política. Es decir, los diputados de Vox son los únicos que se han negado a hacer declaraciones de bienes.
Es decir, porque en su mentalidad neofranquista, ellos son los que mandan y el pueblo obedece. Y el pueblo no tiene derecho a saber ni qué hacen con el dinero público, ni qué patrimonio privado tienen, ni nada. Es decir, son nacionalcatólicos, son neofranquistas. Es decir, son gente que tiene esa mentalidad de sociedad estamental, donde nosotros, han utilizado frases, un diputado de Vox aquí en Murcia dijo que el problema de la contaminación en el Mar Menor era que los pobres querían tener una casa en la playa igual que los ricos y que eso no podía ser. O la diputada de Vox en Madrid que dijo que los barrios humildes son vertederos multiculturales, son clasistas, desprecian a la gente humilde, desprecian a la gente trabajadora que les paga sus sueldos. Es decir, pero para conseguir engañar a esa gente humilde utilizan un discurso del odio contra, digamos, las mujeres, contra los inmigrantes, contra, digamos, las personas con tendencia sexual distinta a la mayoritaria, para presentarlos como el enemigo. Es decir, para que nos entretengamos, bueno, contra los catalanes, contra los vascos, para presentarlos contra el enemigo. Y para que mientras nos entretenemos odiando y temiendo a ese falso enemigo que ellos nos presentan, nos puedan robar la cartera. Y puedan robar a manos llenas y puedan convertir la política en algo totalmente opaco, totalmente cerrado, donde el ciudadano no tenga la capacidad de pedir explicaciones y de enterarse de lo que hay, modificar la poca protección laboral que tenemos, privatizar los servicios públicos, quitarnos las pocas conquistas sociales que los trabajadores hemos conseguido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Entonces, como digo, Vox es el gran peligro de la política española y este hundimiento de Ciudadanos le va a beneficiar tremendamente porque ellos se van a presentar como los que tienen principios. Van a decir, mira, nosotros tenemos esta ideología que puede gustar, puede no gustar, pero la defendemos a muerte. Mientras que los de Ciudadanos son unos trepas, son unos vividores, son unos vendidos que hacen lo que les da la gana, se traicionan, se apuñalan, venden sus principios, no como nosotros que somos el referente moral. Y me temo que ese discurso va a calar mucho en el votante conservador y que el hundimiento de Ciudadanos va a beneficiar mucho al PP y a Vox. Y a nivel, digamos, de nuestra legislación electoral, el hecho de que el voto de la derecha se concentre en dos partidos va a multiplicar sus escaños y va a implicar que tengan muchos más escaños que la izquierda, que bueno, que también está dividida en dos partidos, pero que esa división a tres, esa atomización que tenía la derecha, implicaba que el número de escaños que tuviesen pues fuese bastante menor. Bueno, en esta tesitura, la situación política murciana, la situación derivada de la moción de censura, no, digamos, no ha concluido ni mucho menos. La situación derivada de la moción de censura solamente ha, digamos, escrito su primer capítulo, pero ahora viene el segundo. La de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, la que iba a ser presidenta de la comunidad autónoma, que fue concejala del PP con Miguel Ángel Cámara, el alcalde del PP de Murcia, no ha dicho su última palabra. Y resulta que como en Murcia hay 3 diputados de Vox que se salieron del grupo básicamente por denunciar que todo el dinero de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales del partido se mete en una cuenta que solo controla Ortega Smith, el simio este de Madrid que tiene una cara que asusta. Bueno, que asusta me refiero en cuanto a... tiene una mirada obtusa pero a la vez llena de odio. Es decir, es un tío que en el sector privado, desde luego, no podría conseguir ningún trabajo mínimamente bueno, pero que se ha metido en el partido y ahí está, digamos, chupando del bote con Abascal, con esa cúpula que tienen de la arquitecta del sello falso, el marido de la arquitecta del sello falso, el nini de Abascal y Ortega Smith que dicen que era abogado, pero yo me he metido en el CENDOG y no he visto prácticamente ninguna sentencia suya. Bueno, pues estos diputados de Vox denunciaron que todo el dinero de todos los grupos parlamentarios del partido y de todos los grupos municipales les obligan a meterlo en una cuenta que controla exclusivamente Ortega Smith. Y que evidentemente eso es una auténtica vergüenza. En la medida en la que no hay ninguna fiscalización de ese dinero y en la medida en la que en cualquier partido democrático el dinero de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales se destina a sus necesidades y lo controlan ellos. Es decir, aunque pueda haber una fiscalización del partido, pero que te obliguen a meter el dinero en una cuenta que tú no puedes acceder a ella, sino que un solo tío desde Madrid es el que la controla sin dar explicaciones a nadie, pues es una obscenidad. Pues estos 3 diputados denunciaron esa, digamos, esa corruptela interna del partido y los echaron. Pues resulta que Ana Martínez Vidal, la de Ciudadanos,
está intentando que esos 3 diputados apoyen la moción de censura. Claro, hay un problema muy importante. Y ese problema es que esos diputados son ultraconservadores. Son más decentes que los que se quedaron en Vox porque tuvieron las narices de denunciar esa corruptela interna del partido, pero son ultraconservadores. Entonces, yo no creo que la apoyen, pero imaginaos que la apoyaran. Evidentemente le pedirían PIN parental, evidentemente le pedirían que la ideología de la secta de los Kikos, la secta ultracatólica esta que tiene tanta fuerza en Murcia, está por toda España, pero en Murcia tiene una fuerza tremenda, el presidente de la Universidad Católica es Kiko, en fin. Le van a pedir que la ideología, la moral religiosa de los Kikos se meta en las leyes, que nos adoctrinen de verdad desde el gobierno regional a los murcianos, intentándonos meter esa filosofía vital. Y claro, es decir, el problema es que la de Ciudadanos, yo estoy absolutamente seguro de que ella lo aceptaría. Lo que le echen. Ella acepta lo que le echen, con tal de seguir chupando del bote. El problema está en que en ese gobierno regional va a estar el PSOE. El PSOE va a tener muchas consejerías, la mayoría de las consejerías. Y para que ese acuerdo con los diputados díscolos de Vox salga adelante, el PSOE lo tiene que apoyar. A lo mejor el PSOE, bueno, si son mínimamente inteligentes, se plantarán y dirán, no, con esta gente no vamos a ningún sitio. Si fracasa la moción de censura, que fracase. Pero me temo que en caso de que los de Vox dijeran que sí, que dudo mucho que lo digan, pero en caso de que dijeran que sí, el PSOE regional sea capaz de aceptar el pacto, pues como hizo Ciudadanos en Andalucía. El pacto lo firman Ciudadanos y Vox, el PSOE se mantiene fuera y dice, no, nosotros no hemos firmado el pacto. Pero el problema es que tú estás dentro de un gobierno que va a tener que hacer realidad ese pacto, con lo cual estás firmando el pacto aunque no lo firmes. Y con lo cual nos encontraríamos ante la situación demencial de que el PSOE estuviese formando parte de un gobierno tripartito con Vox, aunque Vox no tenga consejería. Exactamente igual que el PP y Ciudadanos de Andalucía forman un tripartito con Vox, aunque Vox no tenga consejería. Eso destruiría completamente la credibilidad del PSOE a nivel nacional y provocaría una desmovilización importantísima de su electorado. Entonces, espero que para el caso de que los diputados de Vox estén dispuestos a aceptar ese acuerdo, los del PSOE se planten y digan, nosotros no formamos parte de un gobierno que tenga hipotecas políticas con la extrema derecha, porque como lo haga, el PSOE está muerto. Entonces, por ese motivo, os decía que la situación que estamos viviendo en Murcia pues, es absolutamente kafkiana y que es una situación pues tan surrealista y tan demencial y tan abracadabrante que no se ha visto en ninguna otra parte de la política española. Ciudadanos monta una moción de censura, tiene 6 diputados, 3 de los diputados se vuelven trasfugar, luego se van a intentar pactar con unos disidentes de Vox que se han salido del grupo parlamentario. Nadie se lo podría imaginar. Y todo ello en un contexto en el que el PSOE es clave para ese pacto, porque son los otros que apoyaban la moción de censura y son el partido más votado. Tienen más escaños que ningún otro partido en la Asamblea Murciana. Lo que pasa es que, pues, para que López Miras saliera del gobierno regional, pues los de Ciudadanos aceptaron que los de Ciudadanos tuvieran la presidencia del gobierno. Entonces, nada, esta es la situación. Veremos en qué queda la cosa. Murcia es una región que yo siempre lo digo y soy de aquí y me fastidia tener que decirlo, pero es una región que me recuerda mucho a esas zonas de Afganistán que son las más pobres del país, las más atrasadas, donde la gente vive en unas condiciones terribles y que cuando va algún cooperante extranjero a llevarles vacunas o a llevarles medicinas o a llevarles, le disparan porque dicen que va a traerles drogas prohibidas por el Islam. Pues la situación de Murcia es así. Es decir, somos una sociedad en la que hay mucha gente con sentido común, pero hay una parte muy importante de la población eh, que se traga que en gran medida por ignorancia. Es decir, por ignorancia porque somos una región muy pobre, somos una región con un fracaso escolar tremendo, somos una región donde hay muchísima gente que solo vive de las apariencias y que asume esa doble moral de el viernes me voy de puta y el sábado me confieso y como me he confesado todo está bien, o esa doble moral de defraudo Hacienda pero como salgo de Nazareno en las procesiones pues soy un buen tío. Es la repugnante doble moral del nacionalcatolicismo, del franquismo, es decir, de guardar las apariencias, limpiarse los pecados con los ritos religiosos para seguir pecando otra vez
o incluso considerar que no pecas si explotas a tus trabajadores y defraudas a Hacienda porque estás yendo a misa. Y lo importante es ir a misa. Eso está muy enraizado en una parte muy importante de la sociedad murciana. Es decir, y como digo aquí, las apariencias son fundamentales. Es decir, la cantidad de gente que centra su vida en ponerse en el traje e irse a tomar el gin tonic al bar de moda el sábado, y para él eso es el epicentro de la vida, y comprarse el coche y no ver más allá de sus narices. Es decir, y no interesarse por la política y limitar su conciencia política pues a los mantras de los catalanes nos roban, los inmigrantes nos roban, las feminazis nos sojuzgan. Eh, es muy lamentable. Es decir, los dos grandes problemas de Murcia son esos. Por una parte, el clientelismo, que se ha asumido el clientelismo de una forma brutal. Es decir, somos una sociedad muy sumisa, una sociedad que no se queja, una sociedad que traga lo que le echen. Lo que se hizo con el soterramiento fue inédito, es decir, que nos pudiéramos movilizar tanto por una causa, porque aquí si algo caracteriza a la gente es la sumisión. Eso se resume en la frase de una vecina mía que decía, yo no digo nada porque luego todo se sabe. Es decir, pues esa es la idea. Es decir, no destacar, no hablar, no quejarte, no denunciar, someterte al que manda, porque si no te van a mirar mal y si no pueden tomar represalias contra ti. Esa percepción de lo público como algo que es el cortijo de los que mandan y no algo que pagas tú con tus impuestos y que tienes derecho a que te sirva a ti. Esa, digamos, concepción superficial de la política, infantil, superficial, tribal, es decir, yo voto al que va a la romería conmigo o al que va al partido del Real Murcia conmigo, en lugar de votar al que defiende mis intereses. Que me da igual que vaya a la romería, me da igual que sea del Real Murcia, me da igual que sea gay, me da igual que sea bisexual, me da igual que sea musulmán, me da igual que sea judío. Lo que me importa es que gestione lo público de una forma que sirva al interés general y que respete mis derechos y que me dé oportunidades. Pero como digo, esos dos problemas, por una parte el clientelismo, es decir, las redes clientelares del PP que lo dominan todo, la universidad, el Servicio Murciano de Salud, las pedanías. Es decir, meter gente a la que le hago favores y a la que promociono a cambio de que ponga la institución a mi servicio. Dar trabajo al hijo de fulanito, al de menganito, para que luego me devuelvan el favor y para que digan en tal sitio, en tal otro que me voten. Esas redes clientelares y esa falta de cultura política y de cultura en general que una buena parte de la sociedad tiene y que le lleva a tener esa concepción tribal de la política según la cual voto al que va a misa y va al Real Murcia y a los partidos del Real Murcia y va a la romería, en lugar de preocuparse por el programa político y de darse cuenta de los gravísimos problemas de injusticia social que tenemos aquí, de los empresarios que explotan, de la economía sumergida, de los caciques, el dueño del pozo, el dueño de la UCAN, que ponen la política regional a su servicio en contra del interés general. En lugar de mirar lo que tenemos aquí, de mirar los problemas que tenemos en la región y de mirar que la única forma de cambiar esos problemas es poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, transparencia, que los políticos rindan cuentas, que los impuestos a nivel regional, los impuestos que dependen de la comunidad autónoma, se suban todo lo posible a los que más tienen y se bajen a los que menos tienen, para conseguir el dinero que hace falta, para que tantísima gente que vive en la pobreza aquí en Murcia, y que muchos no lo dicen porque les dan vergüenza, cuando la vergüenza tenía que provenir de los que han condenado a la región a este atraso y a esta miseria. En suma, es decir, que en lugar de darse cuenta la gente de que de que hay que convertir las instituciones públicas en algo al servicio de los ciudadanos y de mirar con valentía los problemas que tenemos aquí, es decir, y de regenerar lo público para que sirva al interés general, pues asumen ese discurso tribal de yo soy español, 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 voy a la romería, voy al furbo, y el que va a la romería y al furbo es de los míos. Y el catalán separatista, rojo, mariquita, islamista, pues quiere destruir mi cultura. Y yo tengo que votar al que se va a enfrentar a ese enemigo terrible que viene de fuera. Cuando un camarero murciano, al cual su jefe le tiene trabajando 80 horas a la semana y le cotiza 20, considera que su enemigo es el catalán y no el tío que le tiene explotado y que luego se va en su Mercedes
con todo el dinero que le ha robado, no cotizándoselo y no pagándoselo, tenemos un problema. Y ese es el gran problema de Murcia. Y ese problema, tras el hundimiento de Ciudadanos que se va a producir, me temo que va a provocar que Vox, el PP, acaben convirtiéndose en fuerzas hegemónicas, incluso con Vox por encima del PP, incluso con un gobierno de Vox. Para evitar esto sería necesaria una movilización de la gente progresista de Murcia, que lo tendría tremendamente difícil incluso con esa movilización, pero que sin ella directamente está muerta. Está muerta. Y que para conseguir esa movilización hace falta un cambio radical en las formas de hacer política. Hace falta una conexión con la ciudadanía, hace falta salir a las calles, hace falta abrir los partidos. Todo lo contrario de lo que se hizo en Podemos Murcia, que se echó al grueso de la gente que formaba parte del partido y se terminó convertido en una secta. Y precisamente por eso se hundió a nivel regional, porque en lugar de abrirse a la sociedad, se cerró completamente y se convirtió en otro cortijo. Es decir, de tal modo que toda la gente que se podía haber ilusionado con ese proyecto terminó harta. En fin, pues esa es la situación. Seguro que durante la semana que viene tendremos más novedades, más informaciones al respecto y veremos si se produce ya, digamos, el giro de guión superlativo que implicaría que los de Vox, los disidentes de Vox, apoyen a Ciudadanos y que el PSOE acepte ese apoyo y forme parte de un gobierno sostenido por disidentes de Vox. No creo que lleguemos a eso, pero en Murcia todo es posible. Bueno, muchas gracias.